Buenas tardes, en el día de hoy hablaremos sobre la cirugía de piso pélvico y las diferentes distopias de los órganos pélvicos. La distopia genital es el desplazamiento anormal y permanente, parcial o total de los órganos genitales femeninos, que puede ir acompañado por el tracto urinario inferior y el recto. Puede afectar uno o más órganos siendo simple o complejo. Es decir, puede haber un descenso o un desplazamiento de las vísceras pélvicas debido a las alteraciones estructurales del soporte pélvico. Generalmente el órgano que está más asociado a la distopia es el útero, debido a su localización medial, intra o extraperitoneal, modificaciones que sufre durante el embarazo y el parto. El piso pélvico es un conjunto de músculos, fascias y ligamentos que sostienen los órganos intrapélvicos como útero, vagina, recto y vejiga. Está conformado por una especie de diafragma y se encuentra en la parte baja de la pelvis. Además de contener los órganos intrapélvicos, también es una zona de centros nerviosos que controlan las funciones de evacuación, la sensibilidad dolorosa local y regional. El rol del piso pélvico dependerá de su integridad anatómica, funcional y la coordinación neuromuscular. Es por esto que existen diferentes factores de riesgo que están relacionados en desencadenar un defecto en el suelo pélvico. En esto podemos encontrar los factores traumáticos, como es el caso de los deportes de salto o de gran impacto, también el parto. En relación al parto, pues está relacionado con el parto de periodos expulsivos prolongados, también partos con forceps, desgarros mal reparados y toda cirugía que modifique la relación de los órganos pelvianos entre sí. También los defectos congénitos, también factores hormonales como en el caso de los déficits de estrógeno y atrofia de la fascia y los músculos, como ocurre en las mujeres menopáusicas. Factores neurológicos y factores provocados como en el caso de las histerectomías, y los hábitos o los mal hábitos como retención de orina, vestir prendas muy ajustadas, tocar instrumentos de viento. También se ha visto que las mujeres que presenten enfermedades crónicas como el caso del EPOC pueden desarrollar a largo plazo un defecto del suelo pélvico. Prolapso de órganos pélvicos. El prolapso de los órganos pélvicos se encuentra agrupado dentro de las disfunciones del piso pélvico junto a la incontinencia urinaria y fecal. Para mayor entendimiento, los órganos pélvicos se tienden a organizar en tres compartimientos. Entonces, en el compartimiento anterior vamos a encontrar la vagina, uretra y vejiga, y pues su prolapso se va a denominar como colpocele, uretrocele y cistocele. En el compartimiento medio encontramos útero e intestino, y a lo que se le denominará como histerocele o enterocele respectivamente. Y por último, el compartimiento posterior encontramos el rectocele, que es el prolapso del recto. Entonces, cuando hay una lesión anatómica o funcional de los elementos que conforman el piso pélvico, como había mencionado anteriormente, como son los músculos, las fascias o los ligamentos, va a haber un debilitamiento del diafragma pélvico y el hiato del elevador se agranda, permitiendo una protrusión así de los órganos pelvianos a través de él, produciendo así un aumento de la presión de la fascia y causando separación o elongación y finalmente una ruptura de las fibras, y pues se protruye el órgano. En cuanto a la etiología, está relacionado con diferencias ambientales y socioculturales, la raza, generalmente las mujeres de tez blanca, la obesidad, tos crónica, la desnutrición, tumores pelvianos, constipación crónica, la ascitis, ejercicio físico intenso, levantamiento de pesos, también la multiparidad, la menopausia, los partos prolongados, trabajo de parto, el parto vaginal y la desproporción pélvico-cefálica. En cuanto a la sintomatología, esta puede ser asintomática siempre y cuando el prolapso no supere el introito vaginal.
También los síntomas pueden estar relacionados con la estructura que se encuentre prolapsada, como un bulto o una presión vaginal. También está relacionada con disfunción urinaria, fecal y sexual, incontinencia urinaria, también en un porcentaje de 10 al 30% de incontinencia fecal y constipación de un 6 a un 67% de los casos. Examen físico. Bueno, antes de realizar el examen físico es importante indagar en la paciente sobre sus antecedentes ginecobstétricos, como la fecha de la menarquia, enfermedades ginecológicas de la infancia o durante su vida, también el número de parejas sexuales, número de embarazos, abortos, partos, cesáreas, evolución de sus embarazos, si fueron de pronto partos distóxicos, si hubo aplicación de forceps y se le realizaron episotomías, hubo desgarros, si también hubo complicaciones durante el puerperio o infecciones, si presenta o está utilizando algún método anticonceptivo o esterilización, o por otro lado se encuentra en menopausia. Luego de indagar esto, se realiza el examen físico y pues básicamente la paciente se encontrará en posición ginecológica o de litotomía y se procede a separar los labios y se identifica la protrusión. Se le pide que la paciente haga un esfuerzo o tosa para poder examinar las estructuras y también las estructuras óseas. Evaluar el descenso de las estructuras involucradas. Entonces, al evaluar los órganos afectados o el órgano afectado, colocando a la paciente en esta posición, haciendo que pues se aumente la presión intraabdominal con el esfuerzo y la tos. Esto y también realizando un tacto rectal nos va a ayudar a diagnosticar la diferencia entre un rectocele, un enterocele, así como evaluar el tono del esfínter. Para, digamos, esta evaluación hace posible conocer si la paciente presenta también incontinencias urinarias o anales. Descartar mediante ecografía y citología posibles patologías asociadas y diagnóstico diferencial entre tumores, ya sean benignos o malignos. Hablando un poco de las diferentes distopias de los órganos pélvicos, iniciemos con las uterinas. Debemos tener en cuenta que distopia no es igual a prolapso, ya que distopia, como había mencionado anteriormente, básicamente hace referencia a un desplazamiento del órgano y pues el prolapso al descenso del órgano. Entonces, en cuanto a las distopias uterinas, podemos encontrar pues básicamente desplazamiento del órgano dentro de la cavidad pélvica, como es el caso de las anteversiones y las retroversiones. En este caso podemos encontrar los denominados úteros caídos, que se van a encontrar en diferentes grados. Entonces hablamos de un grado 1 cuando hay una inclinación ligera con fondo uterino más o menos vertical y no sobrepasa por detrás del promontorio, que es el de color verde. El grado 2, que hace referencia al del color azul, es cuando el fondo uterino se encuentra detrás de la concavidad sacra, pero a nivel superior del cuello. Y el grado 3, que es el rosadito, es cuando el fondo uterino se coloca por debajo del nivel del cuello uterino. También otro tipo de distosia podemos encontrar la lateroversión, que esto básicamente hace referencia a la lateralidad que pueda presentar el útero, que puede ser derecho o izquierdo. Siguiendo con las distopias, entonces dentro de estas encontramos el histerocele, que sí es el prolapso uterino, y que esto básicamente se debe a un descenso de la posición anatómica normal del útero. Y pues esto básicamente se debe a un fallo de los músculos de sostén del suelo pélvico. Está más que todo relacionado con incontinencia, cistitis, constipación, también
Si de algún modo el prolapso tiende a ser bastante grande o sobrepasa el introito, puede haber una sensación de masa, también molestia rectal, hemorragias e incluso leucorrea. En el caso del colpocele, que se hace referencia a la protrusión de la vagina, esta puede ser anterior o posterior. Cuando un colpocele es anterior, este se debe al descenso de la pared vaginal anterior, que puede ser sola e incluso asociada con el cistocele, que es pues el descenso de la vejiga, o uretrocele. Posterior, cuando el descenso de la pared vaginal es posterior, sola o se encuentra asociada a rectocele. Entonces el cuadro clínico, pues digamos, nos ayuda a orientar qué porción de la vagina descendió. Por lo menos si es anterior, generalmente está asociada con incontinencia urinaria, dificultad para la micción, mientras si está relacionada con la pared posterior, encontramos molestias en la defecación, tenesmo rectal, incontinencia de gases o heces si se asocia a desgarro perineal. El enterocele hace referencia a la protrusión del saco revestido del peritoneo que puede contener intestino delgado o el epiplón. Hay diferentes tipos de enterocele. Este puede ser congénito por una falta o por un fallo de la fusión y reapertura previa del peritoneo. Un enterocele por pulsión, donde la cúpula vaginal es evertida o se encuentra evertida. El descenso por tracción de la cúpula, donde está estirada hacia abajo por un cistocele o un rectocele coexistente. Y finalmente el enterocele iatrogénico, pues que se debe a alguna alteración del eje vaginal producido quirúrgicamente. Y el rectocele, básicamente es un abultamiento de la pared frontal del recto y la pared posterior de la vagina. Los rectoceles suelen ser causados por adelgazamiento de los tabiques rectovaginal. Como bien sabemos, esta es una capa fina de tejido que se encuentra situado entre el recto y la vagina, y pues el debilitamiento de los músculos del suelo pélvico. Existe un sistema de gradación mediante el cual evaluamos la gravedad del prolapso genital en cuestión. En este caso, pues esta escala nos evalúa el prolapso genital en 4 grados, desde un grado leve hasta un grado moderado, grave y un prolapso que sea total. En el grado 1 o leve, pues en este caso existe solamente un ligero descenso en el interior de la vagina, alcanzando aproximadamente la altura de las espinas isquiáticas. No va a ser visible el prolapso como tal por una vista externa del introito vaginal. Encontramos entonces el grado 2 o un grado moderado de prolapso, en el cual el descenso, pues en este caso, alcanza la entrada del introito vaginal. Aquí estaríamos hablando del prolapso en donde se alcanza a ver la estructura que se prolapsó hasta el nivel del orificio himeneal. Tenemos también un grado 3 en el cual pues el prolapso se encuentra sobrepasando la entrada de la vagina. En este caso ya la mujer se puede tocar o nota perfectamente un bulto entre medio de la pierna cuando camina, sobre todo cuando esto está realizando algún tipo de esfuerzo. En este caso pues hablamos de que en el prolapso grado 3 el descenso de los genitales pues alcanza a sobrepasar la vulva. Y en el grado 4 o un prolapso total, pues en este ya el órgano, sea vejiga, útero o recto, dependiendo dependiendo si es un histerocele, si es un cistocele o si es un rectocele, pues ya en este caso se encuentra expuesto completamente fuera o incluso en reposo, está haciendo actividad o está en reposo. Hablaríamos de un descenso total en este caso. Quirúrgicas para tratar prolapso de los órganos pelvianos. Los procedimientos quirúrgicos están indicados en el POP o prolapso de los órganos pelvianos avanzados o de grado 2 en adelante que no mejoren con maniobras y que sean sintomáticos. Entre los procedimientos quirúrgicos tenemos la colporrafia anterior, que consiste en plegar la fascia
paraureteral y paravesical y elevar la uretra proximal y la unión uretrovesical a una posición suprapúbica alta para aliviar la incontinencia urinaria de esfuerzo. Tenemos la enterocele, una disfunción de la estructura vaginal que en el 75% de los casos presenta eversión de la cúpula vaginal. Para esta tenemos un procedimiento quirúrgico como es la histerectomía con colpopexia, sacroespinosa y colporrafia. Esta consiste en llevar a la vagina en su posición normal. Y más que todo se realiza en pacientes que quieren aún conservar su capacidad coital. Otros procedimientos tenemos la operación de Manchester. Consiste en la amputación cervical con movilización e inserción de los ligamentos cardinales por delante del cuello, más colporrafia, indicada en mujeres con cuello elongado y no está usada por el sangrado uterino posterior a la cirugía. Bien, la colpoclesis de Lee-Ford consiste en la obliteración vaginal. Sus desventajas son que conserva el útero que puede sangrar después y elimina la posibilidad del coito. También los enteroceles quedan sin tratar por ser extraperitoneal. La colpectomía es nada menos que la resección de la vagina. Para tratar el prolapso de cúpula vaginal tenemos la culdoplastia, que consiste en suturar y penetrar, fijar los ligamentos uterosacros a la cúpula vaginal, llevándola hacia atrás al hueco sacro para cerrar el peritoneo. Sirve para soportar más que todo la vagina. En la disfunción estructural como el rectocele, se le realiza un procedimiento quirúrgico llamado colpoperineorrafia posterior, donde se restaura el tabique recto vaginal, se busca la reparación del cuerpo perineal y la restauración cilíndrica de la vagina. Correcciones no quirúrgicas. Son de excelente opción para tratar los defectos del soporte vaginal. Está indicada para pacientes que no deseen someterse a cirugía, pacientes jóvenes que no han alcanzado el número de hijos deseados, pacientes no sintomáticos o pacientes con grados leves de prolapso, mujeres con enfermedades en las cuales está contraindicada la cirugía, pacientes con fracasos quirúrgicos. A estos pacientes se les debe enseñar la técnica Kegel. Muchas gracias por su atención.